estaremos orando por usted, por su salud. Ahora sí trajimos la Biblia, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Por favor, bendice nuestras vidas con aliento tuyo, consejo sabio, tal vez exhortación, disciplina, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Por favor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Jóvenes saludables que dejaron huella es el tema de todo el mes. Pero ayer tuvimos el Congreso Juvenil de la Magna de Jóvenes y el tema fue Héroes en Acción. Un atrevido héroe que usó la palabra para bien. Les leo el pasaje que es Hechos 23, 12 al 22. Lo pueden buscar en sus Biblias o pueden leerlo conmigo en la pantalla, por favor. Dice el texto así: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que va a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hechos 23, 12, 22. Antes de encontrar las huellas de este joven saludable, ya lo encontramos, ya vemos a qué joven me refiero. Hay un muchacho aquí, pariente, sobrino de Pablo, hijo de su hermana. Pero antes de encontrar las huellas de este joven saludable, de este héroe en acción, analicemos dos malos ejemplos en los dos casos. De los malos ejemplos no se trata de alguien en particular, sino de una clase de personas, porque se trata de Proverbios y Eclesiastés en uno de los casos, que nos habla de una clase de personas, y después el Señor Jesucristo, que nos habla de una clase de jóvenes, que no se refiere a uno en particular, sino a una clase de personas. Por eso, déjenme presentar estos ejemplos. El primero, el mal ejemplo de los que hablan mucho y hacen poco. Los siguientes versículos describen a un tipo de persona que se caracteriza por usar mucho la lengua para hablar y poco las manos para trabajar. Se trata de la incongruencia entre los dichos y las acciones, con los dichos y los hechos. Leen conmigo por favor. Proverbios dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Otro texto de Proverbios dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y ahora uno de Eclesiastés: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y por sueños aquí, perdón, no pensemos en proyecto de vida o oración y respuesta de Dios y cosas que quiero alcanzar. No, aquí hablamos de sueños guajiros. Aquí se refiere a sueños guajiros, del que dice: no, yo un día de esto voy a llevar la selección al 5.º partido, cosas así. Y ni juega fútbol ni entrena, o sea, son sueños. Aquí se refiere a sueños guajiros. ¿Se dice sueños guajiros? ¿Se entiende en el buen mexicano sueños guajiros? Muy bien. Entonces debe decir aquí: donde abundan los sueños guajiros, también abundan las vanidades. Sí, así dice. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y el último texto de Eclesiastés: ciertamente las muchas palabras multiplican. Si lo tienen, lo leen conmigo. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre?
como diciendo, no hay más que eso. Podríamos describir a este tipo de persona, a este tipo de joven, acuérdense que estoy dirigiéndome a los jóvenes, con algunos dichos populares que traducen estos proverbios sabios de la palabra. De lengua me como un plato. ¿Sí lo decimos eso? ¿Cuándo decimos eso? Cuando alguien está hablando sueños guajiros, ¿no? Es cuando le respondemos, de lengua me como un plato. ¿Qué significa? Esto no es más que hablar, no hay cosa más. Otro dicho mexicano, lo que haces no me deja oír lo que dices. Si tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Es decir, no hay congruencia entre tus palabras y tus hechos. Siguiente dicho, las palabras se las lleva el viento. Este está muy dramático, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, así como de telenovela. El hecho de que las palabras no tienen sustento en ocasiones en las acciones. Se trata de una personalidad deficiente en cuanto al compromiso real. Esto se reproduce el día de hoy porque algún joven estará pensando que sí, qué bárbaros, esos jóvenes, qué brutos, esos que nomás hablan, esos ninis que solo dicen cosas pero no hacen nada. Pero déjeme decirle algunas descripciones modernas de este tipo de joven. Cuando dices que harás algo y no lo haces, punto, eso sería muy claro. Cuando dices que harás algo y nunca lo haces. Cuando te la pasas soñando con lograr grandes cosas y nunca das un solo paso para iniciar el proyecto. Cuando termine mi carrera y todavía debes 6 materias de la prepa, primer semestre. Todavía debes todo, pero estás soñando con que vas a terminar la carrera y vas a comprar tu casa. ¿A qué horas comienzas? Cuando pasan los años y dices que vas a terminar la prepa por lo menos haciendo un examen, porque hay una manera de terminar la prepa, vas haciendo un examen, pero ni estudias, ni vas, ni te inscribes. O sea, ¿cómo quieres que llegue el papelito volando a tu casa y que se meta por debajo de tu cuarto y luego que la pluma te caiga en la mano? Porque hay quienes así dicen cosas y no hacen, y no hacen, y no hacen. Cuando presumes con palabras lo que no sostienes con hechos. Debemos reconocer la importancia que existe entre hacer, actuar o vivir conforme a nuestros compromisos verbales. Debemos entender eso. Muy bien, ese es el primer mal ejemplo, que insisto, no se refiere a ninguna persona, sino se refiere a una clase de personas. Otro ejemplo malo, el mal ejemplo de un grupo de jóvenes inconformes. Leen conmigo Lucas 7, 31 al 34, por favor. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué cosas semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hay hombres y mujeres que tienen una actitud caprichosa parecida a la de los niños malcriados que no quieren jugar a nada de lo que les dicen sus amigos. En la época antigua, igual que en nuestra época, los niños salían a jugar a la calle, los jóvenes salían a jugar a la calle, en ocasiones a las plazas, se veían. Imaginen, imaginemos este hecho, es lo que quiere decirnos Jesús. Hemos estudiado este pasaje en otras ocasiones, pero déjenme que les guíe a imaginar este hecho. Están ahí unos muchachos con mala cara, llegan otros así bien emocionados, tipo Chavo del Ocho, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Y entonces, nosotros, y no sé qué, oigan, ¿qué les parece si jugamos a que estamos de fiesta? No nos gusta jugar a que estamos contentos. Bueno, ¿qué les parece si jugamos a que se nos murió alguien? Jugamos a que hay luto, que hay duelo. No nos gusta jugar a estar tristes. Jesús está diciendo una ironía. Está construyendo una historia para ayudarnos a entender lo ridículo que es que una persona no esté contenta con nada. El problema era que la gente de esa época actuaban así. Juan era un hombre disciplinado, rigurosamente disciplinado a una vida que despreciaba la comodidad. Comía chapulines y miel silvestre y se vestía como Pedro Picapiedra. La Escritura dice que usaba pieles, ¿no es cierto? Las pieles son duras, ¿están de acuerdo conmigo? De aquella época más, porque no eran pieles tipo la piel de Mont Blanc. No, eran pieles curtidas de aquella época. Era incómodo y así vivía él, alejado de la gente, como un ermitaño. Posiblemente era nazareo, lo que quiere decir que nunca se cortó el cabello, jamás. Ni la barba ni el cabello. Con un concepto muy estricto de santidad, y lo criticaban porque no aceptaban su mensaje y dijeron, está loco, ¿cómo es que se puede vivir apartado de las cosas tan normales de la vida? Vino el Señor Jesús, que se relaciona con toda clase de personas, que acompaña a las personas que quería salvar en los momentos tristes y en los momentos de fiesta, porque fue a sepelios y también fue a fiestas, y como tampoco les convenía su mensaje, entonces lo criticaron. Pero ahora dicen
que es una persona frívola, que solo piensa en comer y beber. A la actitud de ascetismo de Juan la llaman locura, y a la actitud de puertas abiertas a las relaciones humanas del Señor Jesucristo la llaman inmoralidad. Criticaban por criticar. ¿Saben qué? Si hubieran sido diferentes, igual los hubieran criticado los mismos. Porque el punto es que eran como esas personas que describe el Señor Jesucristo, esos muchachos que no les gusta jugar a nada. Qué bárbaros, ¿no? Dicen los jóvenes, sí, qué bárbaros, qué brutos. Pero ahí te voy con algunas cosas que el día de hoy se hacen y que son igualitas a esas. Cuando eres incapaz de admirar a otros. Cuando eres incapaz de admirar a otros. Nadie te llena el ojo. Cuando nadie te llena el ojo. Alguien te cuenta y te dice, oye, ¿ya viste este chavo? Se convirtió, qué padre, está bien fiel. Y tú dices, no, a mí no me la cuentan. No, son llamaradas de petate. No, yo lo conozco. O sea, nadie te parece una persona correcta o buena. No admiras a nadie. Porque sabes una cosa, si quieres buscarle defectos a alguien, no los vas a encontrar. Todos tienen defectos. Solo Jesús no los tenía, aunque aquellos se los encontraron también a él. Cuando nadie te llena el ojo. Cuando rechazas a la persona por rechazar sus ideas. Cuando rechazas la exhortación de la palabra porque te señala tus pecados. De hecho hay personas, ¿no?, que establecen un buen sermón o una buena clase o un buen estudio bíblico casero, zarza, o un buen estudio de NP, cuando ese estudio no le tocó su vida para nada. Pero cuando la palabra de Dios toca la llaga de tu vida, o ¿cómo se dice? Sí, pone el dedo en la llaga, entonces qué mal sermón. No me gustó la enseñanza. Cuando tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia. Cuando el narcisismo te impide recibir bendición de Dios por medio de otros. ¿Se acuerdan de narcisismo? ¿Qué es? Narciso, ¿se acuerdan de Narciso? Un dios griego, era muy guapo y se quedó muerto, se quedó por per seculum seculorum, porque estaba viendo su imagen en un lago. Bueno, es una enfermedad, en la psiquiatría se trata este problema, y hay gente con esta enfermedad, Cristo puede sanar eso, pero hay gente con esta enfermedad, jóvenes con esta enfermedad, se sienten la última Coca-Cola del desierto, piensan que Dios se sacó la lotería cuando los salvó, y se sienten como que son la única persona que tiene derecho a juzgar a los demás. Cuando te hace falta un encuentro real con el Señor. Recordemos que este ejemplo lo puso el mismo Señor y fue una advertencia contra el pecado imperdonable. En el contexto de este asunto, de este ejemplo que pone el Señor de estos jóvenes que no les gusta jugar a nada, que son caprichosos, el contexto de este pasaje incluye el pecado imperdonable del que habló el Señor. Muy bien, perdón. Ya que hablamos de estos malos ejemplos, ahora vayamos al buen ejemplo de un joven que salvó la mitad del Nuevo Testamento. Y usted dice, ¿cómo? ¿Lo iban a quemar el Nuevo Testamento? ¿Lo tenía en sus manos y lo salvó de quemar? No, es que salvó al que lo escribió. Salvó al que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El texto nos dice que es sobrino de Pablo, hijo de su hermana, que era joven y que alcanzó a escuchar acerca del complot contra Pablo. Oigan, qué locos aquellos 40, más de 40, ¿no? Dijeron, no comeremos nada, ni un cacahuate, ni una papa sabritas, porque no puedes comer solo una. No comeremos nada, ni beberemos agua hasta que lo matemos. Yo imagino que después de un día de no comer, pues ya estaban con ganas de matar al que sea, ¿no? ¿No se pone usted como fiera cuando no ha comido? Tal vez era así como para agarrar coraje, ¿no? Algo así. Oiga, dice el texto que se juramentaron matarlo. Y qué tramposos y malvados, ¿cómo podían creer que eso era de Dios? Le dicen a los del concilio, cítenlo como que quieren saber algo y nosotros lo mataremos. Son tramposos, malvados. Y su sobrino de Pablo escuchó eso. En aquella época los presos los atendía su familia. El gobierno no gastaba dinero en alimentarlos. Que se mueran de hambre si quieren, si no, que venga su familia y les dé de comer. Es que no era difícil que fueran a ver a Pablo, porque regularmente se hacía eso. Se entraba para llevarle comida a los presos. Es más, es probable que Lucas iba ahí. Lucas, el que nos cuenta la historia, es probable que él iba junto con este joven del que no sabemos su nombre. Sin embargo, el asunto es que entraron y le dijeron a Pablo lo que estaba pasando. Es posible incluso que Lucas haya entrado con él. De cualquier modo, la huella que deja este joven saludable es la huella de un héroe en acción. Porque se trata de alguien que hizo algo. Un héroe en acción. No se quedó callado con lo que supo, con lo que sabía. Hizo algo. ¿Fue riesgoso? Sí, fue riesgoso, pero lo estudiaremos más adelante. Un héroe, entonces puedo decir, jóvenes preciosos aquí presentes, un héroe es uno que ha escogido a quién y a qué va a entregar la vida. Los indefinidos, los tibios, jamás serán héroes. Por eso el Señor
Jesús dijo, o eres frío o caliente. ¿Y qué dijo de los tibios? Los vomitaré de mi boca. Eso dijo él. En la vida uno debe escoger de qué lado está en la guerra, o será perseguido por ambos ejércitos. Aquí vemos a un joven uniéndose a la causa del reino y manifestando abiertamente su rechazo y su desintegración a la causa del mal. Aunque era judío, no estaba de acuerdo con lo que aquellos judíos defendían y mucho menos con lo que querían hacer. ¿Se imaginan eso? Él había sido enseñado desde pequeño en lo que aquellos más de 40 hombres defendían. Él había estudiado la ley. Pablo, dice la Escritura, él mismo dice que había sido fariseo de fariseos. Es que no hay razón para creer que su sobrino no lo era también. Seguidor de los fariseos, seguidor de la ley. Sin embargo, cuando su tío se convierte, cuando su tío da ese cambio tan grande, tal vez alguna vez se sintió orgulloso de que su tío perseguía a cristianos, pero su tío se convierte y ahora viene y le cuenta a su hermana y a él que ahora ha conocido a Jesucristo, y tal vez este sobrino se hizo impresionado por este mensaje y entonces ha tenido que escoger y no estaba de acuerdo con aquellos judíos que defendían la ley, estaba de acuerdo con el reino que predicaba su tío. Algunos podrían llamarle soplón, chismoso o entrometido, pero la verdad es que se trata de un joven valiente que no estuvo dispuesto a ser cómplice de la maldad. Joven, escoge, únete a la causa del reino, sé héroe, toma partido. Debemos tomar partido. Hay gente que no le gusta tomar partido. Son los indefinidos. Ni siquiera toma partido en cosas trascendentes de la vida, como, no sé, como el aborto, como el asunto de la sexualidad, como el asunto de la adopción de niños por personas, matrimonios formados por personas del mismo sexo. Prefieren opinar. No, yo pienso, hay que ser tolerantes. No, tienes que tomar partido. Tienes que escoger si estás de acuerdo con la inmoralidad del mundo o estás de acuerdo con los valores y principios del reino. No es correcto no tomar partido, pero hay gente que no le gusta tomar partido. Prefiere ser indefinida, no quiere tener problemas con nadie. Te digo una cosa, tienes problemas con todos. Debes escoger, debemos tomar partido. Aquí vemos a un joven tomando partido. Escuchó el asunto ese y dijo, no, esto no puede ser. Y fue con el partido del reino y le dijo al líder del partido del reino, está pasando esto. Segundo lugar, un héroe es uno que corre riesgos por la causa del reino. Los cobardes, los consensuales, de consenso, y esclavos de la moda, de la democracia o la cotidianeidad, jamás serán héroes. Este joven se definió, aceptó su identidad, escogió a quién pertenecer y le entregó la vida a pesar de cualquier riesgo. Seguramente hubo muchos otros jóvenes que fueron impresionados por el valor de aquellos más de 40 judíos que habían jurado que no comerían ni beberían hasta que mataran a Pablo. Tal vez hubo jóvenes que dijeron, yo quisiera ser como esos valientes, mira nomás qué valientes, no van a comer ni beber. Yo siempre que leí este texto pensé que estaba bien fácil descabecharse a esos más de 40, pues nomás esconderse, ¿no? Pues si no van a comer hasta que me maten, pues nomás me escondo muy bien, ¿verdad? Hasta que se mueran, pues si ya dijeron eso, o a menos que sean unos mentirosos y faltos de valor, y entonces por ahí se echen unos tacos al pastor en la esquina y digan que están juramentados y no sé qué, pero aquí el problema es que Pablo está preso. Y no es libre y lo tienen que llevar o traer y esas cosas. Pero debo decirles que es un preso importante, es un ciudadano romano. El gobernante de ese lugar sabe eso y no puede tratarlo con injusticia. Por esa razón fue bueno que le avisaran a él también. Seguramente muchos dijeron, yo quiero ser como esos más de 40, pero este joven fue impresionado por la fe de Pablo, por el mensaje del reino y por la fe en Jesús. Tal vez Pablo le contó las cosas que sabía, tal vez Pablo estaba escribiendo sus cartas, la primera que escribió fue primera a los Corintios, seguramente de las que tenemos. Tal vez Pablo estaba escribiendo cosas a esa iglesia, tal vez estaba pensando en lo que después escribió en Romanos, que Romanos es una especie de ¿cómo se dice? Una especie de compendio teológico. Tal vez ese incluso lo estaba escribiendo sin escribírselo a nadie. Cuando se lo mandó a Roma fue porque se lo quiso mandar a ellos, pero tal vez lo estaba escribiendo para sí mismo. Tal vez alguna vez le dijo a su hijo, a su sobrino, lo que pensó en aquel texto maravilloso, extraordinario de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Que esa es, digamos, el meollo de la salvación por gracia. Pablo creía en la ley, que había que cumplir la ley, que había que ser judío, que había que hacer cosas para ser salvo. Pero ahora resulta que la salvación es por gracia, y él está escribiendo, él fue el que escribió, Pablo es el que escribió, mas por gracia soy salvo por medio de la fe. Tal vez le ha contado estas cosas a su sobrino, y su sobrino estaba impresionado por eso, por esta nueva fe
y estaba dispuesto a correr el riesgo que fuera por defender esa verdad. Joven, sé un héroe, atrévete a expresar con hechos tu fe. Porque, insisto, un héroe es uno que corre riesgos por la causa del reino. Los cobardes, los consensuales, los esclavos de la moda, de la democracia, jamás serán héroes. Y en tercer lugar, héroe es uno que usa la palabra para dar vida. Los mensajeros, los majaderos. Los majaderos, los blasfemos, los que mienten, los que chismean, los que usan las palabras para confundir o herir, jamás serán héroes. Este joven sabía algo y entendió la importancia de comunicarlo. No se calló, no guardó silencio, se buscó la manera de decir lo que sabía a quien debía saberlo. Primero lo dijo a Pablo y después a la autoridad para que hiciera lo que correspondía. Su acción fue algo extraordinariamente trascendente. Salvó la vida del apóstol Pablo y con ello salvó la mitad del Nuevo Testamento. No tendríamos ustedes y yo la mitad del Nuevo Testamento si no fuera por esto. Usted dice, no, pues Dios hubiera usado a otra persona. Sí, pues tal vez sí, pero Dios quería usar a esta persona. Y Dios utilizó a este joven para salvarlo. No sabemos si Pablo ya había escrito o mandado alguna de sus cartas, pero de igual modo, si su vida no hubiera trascendido de esa experiencia, tal vez la influencia hubiera sido menor. 13 cartas nos hubieran faltado si Pablo hubiera muerto en esos días por el juramento de aquellos más de 40. Miren todas las cartas que escribió Pablo, ¿me ayudan? Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cuántas son? ¿Si son 13? ¿Sí las contaron? Si tomamos todas las demás cosas escritas en el Nuevo Testamento por diferentes autores, no rebasan la cantidad de estas cartas. No solo en número de cartas, sino me refiero en número de letras, no número de espacio, número de pergaminos, número de palabras. Escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Y este jovencito ayudó a su salvación haciendo algo, con su palabra, con su comunicación, dio vida. Tengo un desafío entonces para todos nosotros, un desafío a la heroicidad. Es triste, pero algunos prefieren no identificarse o identificarse con otras cosas y gastar su vida en las modas del mundo. Hay muchas y muy diversas modas que contravienen la verdad de Dios y otras que no son contrarias a la verdad de Dios, pero distraen a los seres humanos de la verdad. Por supuesto que también están los que entregan su vida a una religión y la viven haciendo de su religión un Dios, como hacía Pablo de joven antes de convertirse. Dio su vida al legalismo antes de convertirse. Y algunos más hacen de una moda su religión. Permítame pensar algunas cosas que pido no ser malentendido en lo que voy a decir. Usted y yo podemos y debemos tener convicciones de cualquier tipo, convicciones alimenticias, convicciones con respecto a la naturaleza, lo que usted quiera. No hay problema con eso. El problema es cuando algunas personas viven algunas de esas convicciones y algunas de esas modas porque está de moda ser naturalista, está de moda ser vegano, ¿no es cierto? Está de moda meditar, no sé qué. Está de moda, está in hacer esas cosas. Es así como que muy nice, decir que soy budista o decir que soy vegetariano. Y yo no tengo problema con que yo no soy vegetariano ni nada de eso, pero sí me abstengo de un montón de cosas porque para mí comer es como un campo minado, ¿verdad? Por problemas de mis alergias, mi alergia al gluten y mi problema de diabetes, eso se junta las dos cosas, porque regularmente hay comida que no tiene gluten, pero tiene azúcar, si es algo dulce tiene azúcar, y las que son para diabéticos pues no tiene azúcar, pero tiene gluten. El otro día fui a una exposición de cero gluten, y una exposición, ¿cómo se llama? Expo cero gluten, y usted pensará que eran así un montón. No, hombre, eran 5 estanquillos, así 5 mesas, ¿no cree usted que era una gran cosa? 5, y todos tenían lo mismo. Y yo entonces preguntaba, oiga, ¿no tiene galletas o pastel o algo? Pues ahí todo es cero gluten. Y dice, sí tenemos, le digo, pero no, sin azúcar. Y así me veían como que, no, aquí somos celíacos, no, pero no tiene gluten. Sí, pero es que yo también soy diabético. Y una señora dijo, no, usted sí está molado, dijo. Dijo otra palabra, pero más fuerte que no puedo pronunciar. Dijo, no, usted sí está molado. O sea, como diciendo, usted sí le fue mal. Dice mi hijo, papá, te fue mal en la repartición de la salud o algo así. Entonces, yo sé que eso, hay que cuidarnos todo, pero cuidado, porque hay personas como que se convierten
O sea, como que se convierten a esa filosofía, a esa cosa, y se convierten en proclamadores, defensores y teólogos de esas convicciones. Algunos hasta dejan de asistir a la iglesia por causa de su especie de conversión a esa cosa. No se ofendan, pero déjenme decirles esto. Por eso han surgido, por ejemplo, los apasionados por el veganismo. Por favor, Dios fue el primero en matar un animal para tomar su piel y cubrir al ser humano, y le dijo a Pedro, mata y come. Si no comes carne por salud está bien, pero vivirlo como religión, creyéndote superior a los demás, porque nosotros sí comemos tacos al pastor, y porque dices que no estás dispuesto a vivir causando sufrimiento a un ser vivo, y te sientes por eso, y crees que es una filosofía muy hermosa y muy nice. No es cierto. De hecho, en el fondo de todo, tiene una especie de rebeldía contra Dios, porque Dios dijo, mata y come. Y el primero que mató a un animal para quitarle su piel y cubrir al ser humano, ¿sabes quién fue? Fue Dios mismo. Así es que no importa si no comes carne y eso por salud o por lo que sea, amén, pero no te conviertas a una cosa que no sea cristianismo. Los apasionados por el ecumenismo. El Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Eso definitivamente divide a los seres humanos. Por eso Jesús dijo, yo no vine a traer la paz sino la espada. ¿Sí dijo o no dijo eso? Porque Él nos divide, ¿cómo de que no? Porque Él es el camino al Padre, y si no andas en ese camino, perdóname, no estamos unidos. Podemos respetarnos, por supuesto, debemos ser respetuosos los cristianos, por supuesto, que sí. Debemos amar a todas las personas, y tan las amamos que queremos predicarles el Evangelio de Jesucristo, pero no podemos estar unidos, no podemos celebrar junto con otros que no celebran a Jesús, que celebran a otro Dios, pues no puede ser. El lema del ecumenismo es este: en lo esencial o fundamental, unidad; en lo no esencial, tolerancia; y en todo, amor. Pero resulta que Cristo es lo esencial, lo fundamental, la clave, la base, lo principal. Así que si no sigues a Cristo, pues no podemos estar unidos. ¿Sí me expliqué? Pero hay personas, no importa en qué creas, todos estamos unidos, todas las religiones estamos juntas. No puede ser, discúlpame, no puede ser. Es imposible eso. No significa que te odio porque crees diferente, ni que te voy a matar. No para nada. Nos respetamos, nos amamos, por supuesto. Pero no somos iguales. Discúlpame, no. Jesucristo nos divide en una forma radical. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí. ¿Cómo quieres que es? No, todos unidos, no debe haber religiones. Y hay gente que se convierte a esa idea. Y vive esa idea herética, idea equivocada, como una nueva religión. De hecho, es como una nueva religión en el mundo. Por eso han surgido los apasionados defensores de las diversas preferencias sexuales. Por favor, nadie que cree en la Biblia y en el Dios que la Biblia nos presenta podría aceptar que una persona se pierda, se destruya y cancele su proyecto de vida y desprecie los planes de Dios para su vida por causa de una distorsión y una adicción a una forma de sexualidad pervertida. Pero hay gente defendiendo eso. Se da una congregación, una iglesia que se dice bautista, que organizó una especie de simposium en donde defendieron esta idea de tener variedad en las preferencias sexuales. No encuentro nada más aberrante que eso. Los apasionados defensores de los animales. Por favor, Dios dijo que gobernáramos sobre ellos. Ciertamente no hay que maltratarlos, por supuesto que no. Yo quiero mucho a mis tortugas y a mi iguana. Y debemos hacer todo, y no las caseen en la calle, no. La iguana me la trajeron herida a unos jovencitos porque se la iban a comer a una hermana de nuestra iglesia. Se la daban, una doctora le dieron de hecho muchas iguanas. Y unas estaban heridas, eran como pago o algo así. Y la hermana no sabía qué hacer con ellas y me las dio. Y yo tengo una todavía, está herida, si la suelto se la van a comer los perros porque está como mansita. Pero alguien la maltrató y demás. Y está linda y me quiere mucho. Hay algo entre nosotros. Y si tengo perro, toda la vida, en mi infancia, toda la vida tuve perritos. Y me gusta, y mi papá tenía un rancho y teníamos animales y me encanta esa idea de vivir en la naturaleza. Por supuesto que hay que defender eso, pero cuidado, porque los animales no valen más que los niños antes de nacer en el vientre. Es curioso, pero las mismas personas que defienden animales también defienden el derecho al aborto de las mujeres. O sea que los animales, los delfines y las focas son más valiosos que un niño antes de nacer, para algunos de ellos.
Y algunas personas se convierten en eso, se convierten en defensores y hacen de eso su religión. Y sabe una cosa, sí es cierto que sería bueno que no sufrieran tanto las vacas y los pollos y los puerquitos, pero los ganaderos para mí son más importantes que los animales. Esa gente que vive de eso, que vive de criarlos y que vive de su piel, son más importantes que los animales mismos. Pero hay gente que de repente odia a los ganaderos por defender una vaca o algo así. Y no importa que defendamos algo. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo aquí que es un problema? Cuando te conviertes a eso, cuando te identificas con eso. Aquí en este mensaje hemos visto a un jovencito que se convirtió al cristianismo, que le dio su vida al reino, porque de repente en la sociedad moderna hay gente dándole su vida a eso, al club de eso y al club del otro y a la asociación de no sé qué. Y hay gente que vive así. Es más, gente que venía a la iglesia y que ya no viene porque el domingo tiene su reunión con su club de no sé qué, de defensores de no sé cuál cosa. Porque hay gente que experimenta así movimientos sociales y filosofías como una conversión. Y eso es a lo que me refiero aquí. Eso es a lo que me refiero con esta disertación. Y lo peor de todo, dentro de la iglesia también han surgido los apasionados defensores de la mundanalidad. Con tristeza he visto algunos jóvenes que eran muy santos, buenos discípulos, interesados en las cosas de Dios, que de repente se convierten en defensores de los piercing, defensores de los santos, defensores de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, defensores de la fornicación, defensores de los jóvenes rebeldes, alejados de Dios, que causan división, mal testimonio y muerte. ¿Qué pasa? No perdamos de vista que cuando Pablo habló de la depravación humana, dijo cuál era la cumbre de la depravación humana. ¿Me ayudan con el texto? Miren lo que dice este texto. Y como ellos no aprobaron el tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda, aquí comienza la especie de compendio de pecaminosidad. Aquí comienza, fíjese cómo dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oiga, sí está mal esto, ¿verdad? Ya hasta me revolvió el estómago, sí está feo, ¿verdad? Cuánta maldad. Pero espérese, está como subiendo. ¿Notaron que está como subiendo de color? Como que va, así. Si fuera una ópera, se iría subiendo así los timbales y toda la música está en aumento. Y luego dice, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y luego lean conmigo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la cumbre, la cúspide de la maldad. Decir que está bien. Podemos decir que lo más grave que es más grave que cometer pecados, llegar a la convicción de que la cosa es buena. Isaías también habló de eso. Miren cómo dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Una vez más habla de cambiar la moral. Y aquí otra vez dice de los que defienden incluso a los malos. ¿Puedes ver eso, joven? Ten cuidado, es delicado. Cuidado con convertirte en un defensor de las causas perdidas del mundo. Cuidado con convertirte a otro Dios. Muy bien, regreso. Hermano, es que son apuntes, ni siquiera vienen en el sermón que ustedes reciben escrito. Son apuntes, hermano, de la computadora. Tenemos que regresar a donde me había quedado antes, donde hay 3 declaraciones en donde digo joven, unas ciertas exhortaciones. Ahora, pero quise introducir esto después de que ya había hecho el sermón, porque, querido joven, ya vimos el mal ejemplo de los que hablan mucho y no hacen nada. Ya vimos el mal ejemplo de los caprichosos, a los que no les gusta nada, nada los convence. Pero vemos el ejemplo de un joven que estuvo dispuesto a tomar partido, escogió. No solo eso, se arriesgó. Tomó partido y dio su vida por ese partido. Se arriesgó además a hacer algo. Con sus palabras dio vida, informó, dijo algo. Hace algunos años prediqué en una acción de gracias de unos 15 años, en donde, cosa curiosa, la quinceañera habló.
porque regularmente no habla, el que predica es el pastor y ella solamente dice sí o algo así en un pacto que se hace con un anillo de un pacto de pureza. Pero esta jovencita habló, dio una especie de mensaje que había preparado y dijo algo muy interesante. Nos contó que cuando era más pequeñita tenía un gran amigo, Mike se llamaba, me parece, y que era su gran amigo y que no era cristiano y que ella pensaba, el Espíritu Santo le movía a que le predicara de Cristo y que ella pues tenía temor, era su gran amigo y no sabía si iba a enojar o lo que sea, pero que un día decidió voy a predicarle. Pero no lo vio durante algunos días y en esos días que no lo vio, Mike tuvo un accidente, iba en su bicicleta, lo atropelló un coche y se murió. Y esta niña, aunque era su 15 años, estaba llorando y dijo, desde entonces entendí que no debo dejar pasar un solo instante sin decir a las personas, especialmente a las personas que amo, que Cristo les puede salvar. Tengo que hablarle a todo mundo, siempre, a cualquier persona. Tengo que decirle porque no sé. Era un niño, era un jovencito, no estaba enfermo, no le había dado un infarto hacía 14 años, ni era celíaco, ni diabético, ni tenía artritis, ni nada. Era un joven sano. ¿Quién va a pensar que se va a morir? Tengo toda la vida para contarle de Cristo. Puedo contarle cuando cumpla 18. Me puedo esperar. Al fin ahorita nomás tiene 8, dentro de 10 años le hablo de Cristo. Este joven habló oportunamente, dio su palabra, su mensaje. En este caso fue un mensaje de salvación, porque le dijo a su tío, te quieren matar, hay 40 y tantos hombres juramentados que te van a matar, no comen ni beben hasta que te maten. Fue arriesgado, pero fue un acto, fue un hecho real, hizo algo a favor de otra persona. En ocasiones, querido joven, el Señor nos pide que hagamos cosas extraordinarias, como por ejemplo que le demos vuelta durante 7 días a una ciudad y el último día que le demos 7 vueltas y que todos gritemos juntos por Jehová y las paredes se caen. A veces Dios nos pide que juntamos 5 piedras y con una solita nos descabechemos a un gigantón. Descabecharnos en el sentido total de descabecharnos, porque sí se lo escabechó, le mochó la cabeza, ¿verdad? Y que lo matemos. Hay veces que Dios nos pide que hagamos cosas extraordinarias y tal vez tú sueñas siempre con eso, con hacer cosas extraordinarias, con llevar a la selección al 5.º partido. Ese es así un sueño guajiro mexicano, ¿verdad? De llegar al mundial al 5.º partido. Pero ¿sabes qué? Todos los días, joven, todos los días hay oportunidad para ser héroe en algo sencillo, diciendo cosas, hablando, dando vida con la palabra. Este joven no tumbó las murallas de Jericó, no mató al Goliat el gigante con una piedra, no se le quedó atorada la mano a su espada porque mató 300 soldados, pero fue a la cárcel y le dijo a su tío un mensaje que era importantísimo, que salvaría su vida. Y luego fue con el magistrado y le dijo el mensaje. Incluso se atrevió a decirle un consejo al magistrado. ¿Se fijaron que le dijo? No les crea. ¿Se fijaron que les dijo eso? No les haga caso. Se llenó de autoridad hasta para decirle, no les haga caso a usted, porque quieren matar a mi tío. Hizo algo sencillo. No tumbó una muralla, no mató a un gigante. Hizo algo sencillo, dijo palabras que sabía y que provocaron salvación y nos regaló la mitad del Nuevo Testamento. Joven, únete a la causa del reino, sé héroe, toma partido y serás un héroe cada vez que hables, cada vez que digas cosas, serás un héroe para alguien. Joven, sé un héroe, atrévete a expresar con hechos tu fe. No seas un nini, porque hay quienes ni estudia, ni trabaja, ni tiende su cama, ni lava su ropa, ni barre, ni limpia el patio de su perro, ni hace la tarea, ni se inscribe a la prepa para el examen, ni estudia. Algunos ni se bañan, Dios santo. Porque no es cierto, hay una etapa en la juventud, ¿verdad? En la adolescencia que ni se baña. Joven, sé un héroe y atrévete a expresar con hechos, con acciones, tu fe. Joven, sé un héroe. Usa el don de la palabra para bendecir y dar vida. Estaba Isaías en el templo. Isaías 6:8 dice que estaba Isaías en el templo cuando Dios se le manifestó. Dice que una especie de humo, la presencia de Dios llenó todo el templo. Hubo todo un culto. Unos querubines estaban volando con 6 alas, con 2 se tapaban los ojos, con 2 se tapaban las piernas y con 2 volaban. ¿Se acuerdan de eso? Unos seres alados y decían santo, santo, santo.
Isaías cuando vio eso estaba solo. Algunos creen que era de madrugada, porque Isaías había ido a buscar a Dios de madrugada, a solas. Estaba solo él, pero era un culto lleno de seres celestiales adorando a Dios. Ahí está Isaías y dice, no hombre, ya me morí, estoy muerto. Porque soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. No hombre, y estoy viendo a Dios, me voy a morir. Pellizquenme a ver si no, ya me morí. Pero no había nadie que lo pellizcara. ¿Quién lo iba a pellizcar? Estaba solo. Y cuando terminó el culto, después de la proclamación, porque hubo todo lo que hay en un culto, hubo alabanza, hubo contrición, hubo todo lo que hay en un culto. Y casi para finalizar el culto, en el mensaje, que fue Dios en que predicó, dijo Dios estas palabras. Las leen conmigo, por favor. ¿Me las ponen las palabras? Dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y no tenía remedio Isaías, ni modo de decir, a lo mejor tú puedes decir ahorita, sí, ¿a quién enviará Dios? Pues a ver, ¿a quién? ¿A Batman será? ¿Esta quién es? Al Uber. ¿Esta quién es? ¿Yani? ¿Super Yani? Órale, es la Super Yani. Y sí nos parecemos, ¿no? Es que trae mis lentes, es lo único que digo yo. Pero, ¿quién es el Superman? Oiga, sí, ¿a quién enviará Dios? Sí, a ver, déjame ver a quién enviará, Señor. Pero está Isaías solo. Ni modo que qué. Dice Dios, ¿a quién enviaré? Isaías, sí, órale. Gracias por la indirecta. Y Dios le dice, no es indirecta, es directa. Oye, joven, ¿sabes una cosa, joven? Pasa lo mismo en todo culto. Aunque seamos muchos, delante de Dios cada uno de nosotros está solo. En un culto, aunque somos muchos, delante de Dios cada uno de nosotros está solo. E igual que en aquella ocasión, Dios nos pregunta, ¿te gustaría hacerlo? ¿Quieres hacerlo en mi nombre? ¿Quieres ser un héroe de otras personas? Te di lengua, te di boca, te di inteligencia, te di ideas, te di memoria, te di doctrina, te di palabra, te di mi evangelio. ¿Te gustaría decírselo a todo el mundo? ¿Quieres usar tu voz para provocar vida en otros? ¿Quieres comunicar eso? Porque en este mundo se habla para provocar dolor, tristeza, amargura, coraje, insensatez. Hay gente muy callada que va en el carro, muy callada, no habla nada. Y cuando hablan es nomás para gritarle una grosería al de al lado. Y Dios desea que seamos héroes compartiendo vida con nuestras palabras. Me parece que deberíamos responder como Isaías igual nosotros. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo responderemos nosotros? Joven, y ya saben que aunque digo joven, en realidad Dios nos habla a todos. Seamos héroes en acción. En este caso estudiamos a un atrevido héroe que usó la palabra para bien. Me encantó que Dios pusiera en mi corazón el testimonio de este muchacho, porque cuando usted y yo estudiamos el testimonio de, no sé, de Moisés, de David, el matagigantes, de Josué, consiguiendo la victoria y la conquista de la tierra, los valientes de David, pues ustedes y yo nos sentimos así como pequeños, ¿no? Porque realizaron hazañas pues muy grandes, muy tremendas, batallas que tal vez alguna vez el Señor nos permita y nos llame a realizar una batalla de ese tipo. Pero este jovencito llevó a cabo una heroicidad con algo muy simple. No traía espada, ni honda. Usó solamente lo que Dios le había dado, la palabra. Y hizo algo más o menos cotidiano. Entró a la cárcel a saludar a su tío, como hacía todos los días. Seguramente su mamá le mandaba comida a Pablo. Ve, llévale a tu tío ahí a la cárcel, por favor. Pides permiso, entras, le das esto. Te traes los toppers de ayer para que los llenemos para ahora. Algo así, ¿no? No había topper pues, pero me refiero a la canasta, al odre o al algo que le llevaba. Y te regresas. Hizo algo cotidiano, pero en ese algo cotidiano, miren nomás lo que hizo, miren nomás lo que hizo. Salvó la vida de un gran apóstol que escribiría o que estaba escribiendo cosas maravillosas que usted y yo ahora tenemos. Podemos ser héroes, incluso haciendo cosas cotidianas, cuando hemos decidido escoger partido, cuando hemos decidido arriesgar nuestra vida por el reino, cuando hemos decidido dar con nuestra palabra vida a otras personas. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra y te pido, Señor, que seamos buena tierra todos nosotros y que nos convirtamos, Señor, en héroes en acción. Personas que damos vida, que compartimos vida con otros, porque hay demasiada muerte, Señor, en este mundo, demasiada muerte, en todos los sentidos, Señor. Muerte física por la inseguridad, pero también muerte moral, muerte espiritual, muerte del ánimo de la gente. Y sabemos que tenemos un privilegio grandioso nosotros, tenemos la vida, tu vida en nosotros. Permítenos ser héroes, Señor, compartiéndola con los que nos rodean.
¿Qué le decimos al Señor? Le dices, heme aquí, envíame a mí, como dijo como dijo Isaías. Si así es tu decisión, si le quieres decir al Señor que sí, levanta tu mano en tu lugar y déjame orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor Santo, tómanos en tus manos y úsanos, por favor, para compartir vida con otras personas. Para poner, ahí donde hay muerte solamente, poner vida, Señor, y esperanza de vida eterna también. Úsanos, Dios, para lograr esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.